Mi hermano, gracias al Señor por el día de hoy que podemos iniciar nuestro estudio. Avanzamos con la importancia del entrenamiento ministerial y hoy vamos a mirar hombres que son modelos. Amén. Este será el tema del día de hoy. Mirar en la Biblia el modelo de hombres, de personas que el Señor quiere para usar dentro del ministerio. Espero que en la clase podamos compartir, podamos mirar los diferentes temas que analizamos y que podamos interactuar, ¿verdad? En este día. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude y entramos en la materia de este día. Padre, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por amarnos, por bendecirnos, Señor, y ayúdanos, oh Dios, Padre, para aprender un poco más en este hermoso día que nos regala. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir con gozo tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, quiero que, como dije, que vamos a interactuar un poquito hoy. ¿Cuál sería la persona modelo que Dios pudiera usar? Si le tocara explicarlo en sus propias palabras, ¿cuál sería el modelo de persona que Dios puede usar? ¿Qué esperarían ustedes de ver en un siervo de Dios? Comenzamos con el hermano. Las cualidades que tiene que tener un hombre modelo, lo que se requiere es, sobre el pasaje bíblico, vamos a pasar aquí en el Antiguo Testamento, cuando la verdad daba testimonio de él. ¿Eh? Entonces, uno primero tiene que testimoniar ante la sociedad donde vive uno y ante la familia, tener un ejemplo que la persona no tenga nada que decir, sino que esa persona se vea que esa persona se está creyendo la palabra de Dios y que a través de esa persona la gente de la calle está viendo a Cristo en la vida de esa persona. Amén. Julio, si nos tocara decir dos cosas de que a usted le gustaría ver en un siervo modelo. Amén. Bueno, es interesante ver esto, hermanos, porque lo que estamos estudiando aquí es que de alguna manera el Señor les pueda ocupar para servir y ser de bendición a otros. Es importante ser un modelo, ser un ejemplo a la sociedad o a la gente a quien nosotros servimos. Y más de lo que la gente espera de nosotros vamos a analizar hoy los requisitos que la Biblia nos muestra, las cualidades más que todo, cómo Dios quiere que sea el líder. En la Biblia se da tres palabras que son sinónimas para hablar sobre el siervo de Dios. ¿Cuáles serían? Lo hemos estudiado antes. Pastor, obispo, anciano. Estas tres palabras que identifican básicamente el oficio o el trabajo por hacer, pero que son un sinónimo. La religión lo ha confundido un poco diciendo no, que el obispo es más que el pastor y pues el anciano es más que el obispo, y lo vamos mezclando de la siguiente manera, pero realmente lo que se refería o se refiere en el libro de Hechos es al trabajo que realizaban, la cualidad, la obra que se realiza. Por ejemplo, los obispos, en griego ahí se lo pusimos en las notas, episcopo, no es más que un sobrevedor, alguien que supervisaba, que estaba pendiente de la iglesia. El anciano, también, ¿verdad? Ahí les puse en griego la palabra, son usadas aquí en el Nuevo Testamento, y también como vimos el pastor. Aquí les puse que usualmente el obispo señala la obra o función de un pastor en la que se le ha dado la vigilancia de la iglesia de Dios. Entonces, cuando se habla de un obispo, es un sobrevedor, alguien que está vigilando, que está supervisando el caminar de la iglesia. Y un anciano
usualmente señala el estado de dignidad del pastor, no es tanto por la edad, que el viejito pastor no, cuán digno es este pastor para hacer su obra, en que tiene que ser respetado y honrado como el hombre de Dios con deberes divinos. Algo importante en la comunidad o en el lugar donde podamos servir es que la gente reconozca al siervo de Dios y tenga cierto respeto y honor por él. ¿Ven? El pastor debe ser conocido por ser un siervo de Dios antes de cualquier otra situación dentro de la iglesia del Señor. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento y los versículos que vamos a leer, los pasajes que vamos a mirar, simplemente son algunas cualidades que aquí ordenadas por el apóstol Pablo, que nos enseñan, ¿verdad?, a nosotros cómo debe ser un siervo de Dios. Y esto es importante para saberlo en diferentes razones. Uno, si Dios me ha llamado a mí para un ministerio específico, bueno, yo debo mirarme en ese espejo, hasta cuánto yo puedo calificar para ser un siervo de Dios. Y si por alguna razón no calificamos para ser un siervo ordenado, como un obispo, un pastor, un diácono dentro de la iglesia del Señor, nos servirá también para tener cuidado de a quién elegimos como pastor dentro de nuestra congregación, a quienes elegimos como nuestros líderes, ¿verdad?, que tengan este perfil del Señor. Y aquí les puse a ustedes que si el estándar establecido por el pastor parece demasiado alto, recuerda que se espera más de él, tanto de parte de Dios como de los hombres. Porque cuando revisamos esa lista de requisitos, nos dice que, bueno, ¿quién llega allá? Bueno, la sociedad demanda más de nosotros, mucho más que eso. Y como seres imperfectos, de pronto diremos, bueno, no podemos cumplirlos todos, pero es el perfil que Dios quiere que es para nosotros. En la medida de lo posible, estemos lo más cerca de ese perfil que el Señor quiere en nuestras vidas. Y vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3 para tener una base. 1 Timoteo capítulo 3, los primeros requisitos que vemos aquí numerados en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Inicia el versículo 1 diciendo: si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. Si alguno desea servir al Señor, si alguno desea estar en esta posición, dice que buena obra desea. La Biblia habla de orar por obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude en cuanto a esto, de orar. Y si alguno quiere, hermano, si alguno desea, entonces hay unos requisitos. Es como venimos hablando en este curso, cualquiera de las profesiones. Si yo deseo ser un buen constructor, ¿qué debo hacer? ¿Qué hay que hacer? Toca prepararse. ¿Ah? Si usted quiere ser un maestro de escuela primaria, tiene que ir a la escuela para eso, tiene que prepararse. Entonces aquí también habla, si usted desea ser un siervo de Dios, entonces también aquí hay unas cualidades, algunas cosas que Dios demanda de nosotros. Bueno, dice el versículo 2 que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Interesante mirar toda esta lista de cualidades que Dios espera de cada uno de nosotros. Y aquí en sus notas tienen lo primero, irreprensible. Vamos a ver aquí, lo hemos dividido en tres aspectos: cualidades personales, interpersonales, las cualidades familiares. ¿Ven? Que vamos a mirar también que debemos tener cuidado aquí en lo que Dios pide de nosotros. Irreprensible, ¿qué significa? Comenzamos con hermano Timoteo que nos ayude. Cuando la Biblia dice irreprensible.
que no se puede reprender porque no ha hecho nada. ¿Quién más me dice otra idea? ¿Qué piensa Andrés? Ujú. Todos saben lo que es juzgar, ¿verdad? Busquen, que quieren eso. Muchas veces tenemos que tratar, a la hora de decir, Bien interesante que ante la sociedad, hermano, la gente pueda dar buena fe de lo que nosotros que hacemos, buena fe de cómo vivimos, buena fe de cómo nos comportamos. Y hay que diferenciar esto porque siempre el enemigo anda como un acusador, anda tratando de desacreditar, pero que en la realidad podamos actuar, como dijo el apóstol Pablo, que es con una limpia conciencia ante Dios, ¿no? Irreprensible. Ahí tenemos unos versículos, Hechos 6:3, si alguien lo puede leer, por favor. Bien, en aquel entonces cuando se elige, ¿verdad? Aquellos hombres que iban a ser los diáconos, los servidores de Dios en las iglesias, eh, habla de que personas de buen testimonio, entonces el ser irreprensible es de una persona que goza de buen testimonio. El segundo requisito que vemos también en cuanto a nosotros de manera personal es ser sobrio. La palabra sobrio es lo contrario que ebrio. ¿Ebrio qué? Cuando hablamos de una persona ebria, hablamos de un borracho. Entonces el sobrio, el que no anda como un borracho, sino que anda en su sano juicio. Uno que está alerta ante los peligros espirituales que están alrededor de él. Alguien que está pendiente, que vigila su propia vida, que tiene clara la perspectiva sobre lo que es y una correcta orientación espiritual. Alguien que está con los pies sobre la tierra. Alguien que está bien centrado en lo que quiere y lo que es. Dice la Biblia que alguien que tenga cordura, que tiene una mente que sensible y sana. Y hay un ejemplo, si alguien lo puede leer en Romanos capítulo 12, verso 3, ¿verdad? Nos da este sentir de mantener la cordura, de mantener la calma, de mantener la tranquilidad, de ser una persona sensible a las cosas de este mundo, pero también con una mente sana, ¿ven? Que puede pensar bien, que tiene toda claridad para actuar conforme a los principios y a los designios de Dios. El Romanos 12:3, si alguien lo tiene. Sí, bueno, lo contrario de pensar con cordura, hermano, sería pensar o mantener una mente alocada, creyendo lo que uno no es, envaneciéndose, dejar que el orgullo lo domine, pero aquí una mente sana para servir a Dios. El otro requisito que vemos en estos pasajes dice no dado al vino. Interesante, ¿verdad? Este básicamente es fácil quizá de interpretar y decir no ser adicto a cualquier cosa que está controlando la vida de uno. Las adicciones en toda su forma obstaculizan nuestro ministerio. Aquí siempre nos enfocamos no dado al vino. Usted dirá que bueno, no, ni lo probamos, ¿verdad? No estamos en eso. Pero también es interesante hacer referencia a otros vicios, a otros hábitos que de pronto podemos mantener y que no ayudan. Esto del vino afecta a la mente, el corazón, la salud de uno, ¿verdad? Ya conocemos a las personas que no están involucrados en estos vicios, pero hay muchas cosas que preguntarnos a nosotros. ¿Qué es lo que está controlando la vida de nosotros? Si hay algún vicio, si hay algún mal hábito, si hay algo que nos interrumpe en el ministerio, que nosotros realmente seamos conscientes de esto. Aquí lo que se busca, el perfil del siervo de Dios, es un hombre entregado a su causa, que realmente quiere hacer las cosas para Él y glorificarle a Él. Otro de los requisitos interesantes dice, no pendenciero. Interesante esta palabra. Si le preguntara a Carmelo, ¿qué entendemos por pendenciero?
Ah, bueno, Miguel. Ujú, que no sea qué. Busca pleito. La palabra aquí en español para nosotros, en los panameños, sería que un perequero, alguien que le gusta buscar o provocar problemas. Eso es un pendenciero. Alguien que pone a pelear a otro, que enoja a otro, ya sea de manera verbal, de manera física. Ese no puede ser un siervo de Dios. Ese tiene que controlar eso. Esto afecta grandemente, hermano, porque uno deja de desarrollar que la ira personal, y vemos aquí los casos que les tengo aquí, el caso de Caín. Caín en un momento de rabia, ¿qué hizo? Mató a Abel. Moisés, en un momento de desesperación, también acabó con la vida del egipcio. Y el apóstol Pedro, ¿verdad? Como siempre decimos, hermano, en ese momento de la euforia, de no controlar las cosas, por poco y acaba con la vida de Malco, aquel hombre que le cortó la oreja. ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas usted dirá, sí, hermano, y muchos batallamos con eso, pero bueno, son las cositas que Dios quiere que si alguno anhela obispado, ¿qué? Buena obra desea, pero hay que corregir estas cositas en nuestra vida. Sería bueno ordenar estas cosas poco a poco en la vida, dejar que Dios trabaje en el corazón de nosotros. Porque qué triste, hermano, que por la ira nuestra hagamos daño a otra persona. Que por ser pendencieros provoquemos que otro no quiera seguir al Señor, que otro no adelante en las cosas de Dios. Entonces esto es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Yo siempre cuando veo esta palabra en este estudio y aquí en la Biblia de ser pendenciero, lo contrario de ser pendenciero es ser un pacificador. Donde veo pelea, el pastor debe ser el que está ahí. Déjense de eso. Y cuando vemos que la ira se sube, el pastor debe estar ahí controlando esto, ¿no? Y lejos sea de nosotros que nosotros seamos los que la provoquemos, sino más bien ser alguien apacible. El siguiente requisito personal, hablamos aquí a nivel personal que debe tener el líder, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Yo diría ahí no codicioso, ¿verdad? Libre del amor, ¿por qué? Por el dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Hermano, triste sería que alguien dijera, yo quiero servir a Dios por dinero. Yo quiero prepararme por dinero. Hermano, sería algo bien, bien triste. Realmente que la gente reconozca que ese líder, ese hombre de Dios está ahí, hermano, porque ama a Dios. ¿Right? Como dijo aquella canción del borracho, ¿verdad? Con dinero y sin dinero, él sigue siendo el rey. Pues le digamos de corazón a Dios. Vamos a servir a Dios con recursos, sin recursos, y confiar en Él. Y como vemos en Mateo 6:33, ¿verdad? Dice la palabra que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Qué bueno es confiar en Dios, hermano, y no en nuestra cartera, no en las cosas nuestras. Y aquí hay un punto interesante. Quiero que pongan atención. ¿Por qué el pastor debe ser el primero en diezmar? O el misionero. ¿Por qué tiene que ser el primero en poner sus diezmos en la iglesia local? Buena pregunta. Octavio. Porque tiene que ser ¿qué? Volvemos a lo mismo, testimonio y ejemplo. ¿Qué pasa si un misionero no diezma? O un pastor no diezma. La pregunta es con qué autoridad podemos pedirle o decirle a otros hermanos, mire, esto es lo que la Biblia enseña, y con esta disciplina usted va a crecer y va a realmente ayudar a otros, ayudar la obra de Dios, y que la congregación entienda que es la manera de Dios para sostener la obra. La Biblia dice, hermano, que los líderes religiosos muchas veces piden a la congregación hacer cosas que ellos ni siquiera levantan un dedo para hacer. Sería una hipocresía que yo le diga a otra persona, hermano,
diezme y ofrende en la iglesia cuando yo no lo hago. Invierte en la obra de Dios cuando yo no estoy dispuesto a hacer nada. Lea la Biblia cuando yo no la leo. Entonces lo que buscamos aquí en el siervo de Dios, en el hombre de Dios, hermano, es que seamos un modelo, seamos de testimonio, seamos de ejemplo a los demás en cada una de estas cosas y más en estas cualidades que personal. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano, a amarle más a Él que a las cosas de este mundo. Nos ayude a confiar en Él, en la parte material, ¿verdad? Y en la Biblia vemos varios ejemplos, desde profetas, los ancianos, vemos obreros, aún dentro de los apóstoles. Algunos que tuvieron muchos recursos, otros sin nada. Pero el apóstol Pablo siempre decía, sea cual sea la situación, seguían adelante que sirviendo al Señor. Y esto es interesante poder mirarlo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Otro requisito, tiene que ser un hombre paciente. Como dijimos antes, en vez de ser pendenciero, alguien paciente debe ser paciente con los incrédulos, cristianos carnales, pecadores repetitivos, con los que se desarrollen lentamente y con todos los cristianos. Esto de ser paciente tiene que ver con la paciencia. Hermano Timoteo, ¿verdad? Cuando uno pastorea una iglesia, va a encontrar cristianos difíciles, va a encontrar creyentes difíciles. Y hay que tenerles paciencia. ¿Eh? Uh-huh. Hay que tener paciencia porque si no puede. Entonces, ser paciente, hermano, tiene que ver con lo que nos cuenta el hermano también por testimonio y para no destruir a otros. Aquí en nuestra cultura, hermano, hay algo que hay que tomar en cuenta. Es que cuando vemos un hermano débil en la fe, alguien que ha caído, alguien que necesita ayuda, a veces lejos de ayudarle comenzamos a criticarlo, comenzamos a condenarlo. Y se ha hecho muy típico la frase, lo quitamos de la membresía, como si fuera algo grande. Eso debe dolernos. Eso no queremos hacerlo, ¿verdad? Que Dios nos dé paciencia para ayudar al débil, a levantar al débil en la fe. Que nos dé paciencia, hermano, para aún los incrédulos que estamos tratando de ganar, orar por ellos y ver la bendición de Dios en estas cosas. Aún con los obreros, hermano, que Dios nos dé paciencia, esperar la voluntad de Dios y el tiempo de Dios para hacer las cosas. ¿Ah? Esto es uno de los buenos requisitos personales para con nosotros. La Biblia habla de no un neófito. Una palabra buena para buscar en el diccionario, por eso les dije que sería bueno de mirar esto. Una palabra, un neófito, si lo buscan en el diccionario, va a ser un aprendiz, alguien nuevo en un oficio. Un novato sería la otra definición, pero la Biblia habla de que para que alguien tenga esta posición de ser un obispo, de ser un pastor, de ser un hombre ordenado para servir al Señor, no debe ser un recién convertido. Y esto, ponga mucha atención en esto, hermano, porque yo soy uno de los que comparto que el Señor Jesucristo, hermano, siendo Dios en su ministerio terrenal aquí como hombre en la tierra, ¿cuánto tiempo tomó para entrenar a los discípulos? 2 meses, 1 mes, 3 años y medio, hermano, entrenando a los discípulos. Marcos capítulo 3 dice la Biblia, el versículo 14, si no me equivoco, habla de que él escogió, llamó a los discípulos para que estuvieran con él primero y luego para enviarlos a predicar. Hoy en día es algo triste que hay grupos religiosos, ¿verdad?, que de pronto se convirtió en un artista famoso, un político, vino según ellos a los pies del Señor y en un par de semanas ese es el pastor. O alguien destaca como un buen cantante por ahí, allá a la semana es el salmista, el profeta. Bueno, la Biblia dice que no, un neófito, no un novato, no alguien que esté recién conociendo las cosas, no, sino alguien que conozca a Dios, que está en el proceso continuo de crecimiento, de consejería, de estudio, de discipulado, hermano, y disciplina en las cosas del Señor. Entonces es importante tomar estos requisitos que nosotros tenemos en la palabra de Dios
Una de las razones por las que estamos en este curso y estamos estudiando aquí la Biblia es casualmente que para salir de esa etapa de no ser un neófito, sino ser una persona que va creciendo, que va aprendiendo la palabra de Dios, que va creciendo en cuanto a la vida cristiana y que el Señor nos habla. Porque es un peligro llegar a ser pastor en la iglesia sin tener la estabilidad de una vida que probada. Tener realmente una experiencia real con el Señor, de crecer para poder ser ejemplo a otros. La siguiente palabra que encontramos dice, no un soberbio. La soberbia la relacionamos mucho con el orgullo, pero también la soberbia tiene que ver con el egoísmo. No una persona egoísta. Uno que quiere que las cosas siempre se hagan a su modo, como él quiere. Alguien que dice yo soy capaz de hacer las cosas bien, sin importar la opinión de la congregación. Pero cuando un siervo de Dios llega ahí y llega a reconocer humildemente, yo necesito mi congregación, podemos opinar juntos, podemos estar, y aunque el trabajo del pastor o el oficio del anciano, del obispo, es dirigir, es vigilar, es alimentar la grey del Señor, hermano, trabajamos bajo una autoridad congregacional y debemos tener en cuenta a nuestros hermanos por humildad. Lejos de pararse ahí como un dictador, no, aquí las cosas se hacen como yo digo. Y aunque tenemos muchas veces que dirigir a la grey, tenemos que hacerlo con amor, ¿ves? No tanto de imponer las cosas, no tanto de que las cosas se hagan como yo quiero, sino la finalidad del siervo de Dios, hermano, es glorificar al Señor. Y es un punto de humildad muchas veces, ¿no? Decirle a los hermanos, ok, vamos a hacerlo así, por amor a mis hermanos. Cuando vamos a diferentes culturas, y este es un punto importante, que quizás no sabemos dónde Dios los mande a ustedes aquí, o dónde Dios quiere usarles en el futuro para su obra. Pero si enfrentamos el trabajar con una cultura diferente, tenemos que adoptar eso también. Nosotros acabamos de regresar del Salvador allá, comiendo maíz como pericos todo el día. Y es interesante, es la comida típica de los hermanos. Es lo que ellos hacen. Hacen sus tortillas de una manera diferente que nosotros, pero yo no puedo llegar a decirle a los hermanos, no hermano, hay que cambiar esa comida. Así no se hace. Mire que nosotros lo hacemos mejor. Eso es soberbia. Vamos a visitar iglesias diferentes con el orden de sus cultos diferentes y vamos a ver cosas diferentes. Y uno dirá, es que nosotros lo hacemos mejor o ustedes lo hacen mejor. Bueno, que Dios nos ayude a quitar eso de nuestro vocabulario y más bien que servir a los hermanos por amor. Bueno, y buscar la manera del crecimiento para ellos. Otro requisito que encontramos es no ser iracundo. Pero ya lo explicamos en antes, es bien parecido a no ser pendenciero. Esta palabra iracundo viene de ira. En una ocasión usaba la palabra que tenemos cristianos fosforitos, ¿eh? No como un fósforo, hay que rayarlos un poquito y se prende. Hemos encontrado gente así. ¿Encontramos gente así? ¿O ya no hay, Julio? Hay personas que tienen un carácter así, hermano, que cualquier cosita le molesta y explota, ¿va? Y son las cosas que uno debe controlar el temperamento y también controlarlo sin resentimiento, no sentirnos mal. De saber controlar esas situaciones que de seguro el Señor Jesucristo, hermano, cuando estuvo en esta tierra viendo la hipocresía del mundo, viendo el pecado del mundo, cómo le trataron a él personalmente, muchas veces quizás uno pudiera decir como ser humano había momentos de ira, momentos de querer responder. Y en la Biblia uno ve a los mismos apóstoles que en algunas ocasiones ese espíritu de ira salió de ellos. Me gustaría que me dieran dos ejemplos por lo menos, donde había un poquito de ira en los hombres de Dios. Todos eran mansos. Pedro, ¿verdad? Pobre Pedrito, siempre le echamos la culpa a Pedro. Muy impulsivo, porque bueno que el Señor le cambió y le amoldó a él. Juan en la Biblia es llamado ¿qué? El apóstol del amor, ¿verdad?
Y en una ocasión, ¿qué dijo? Señor, si quiere que descienda fuego del cielo y lo consuma. Le estaba básicamente deseándole muerte a otra gente. En esos momentos de ira, ¿verdad? Moisés, cuando vio al otro que estaba matando, estaba castigando al judío, afloreció este hermano, y uno siempre termina, ¿qué? Haciendo las cosas mal. La ira no va a llevar a ninguna cosa positiva. El enojarse rápidamente. Cuando tenía el agua la segunda vez, y él vino y dijo, tengo que sacar el agua de esa tierra, y me Sí, eso provocó consecuencias, ¿verdad? También Moisés, cuando en vez de hablar a la piedra, golpeó la piedra y básicamente desobedeciendo la orden de Dios. Son momentos donde controlar nuestro carácter, controlar ese yo interno, esa furia que tenemos por dentro, hermano, puede hacernos que bastante daño, el enojarse fácilmente, ¿verdad? Y cómo reaccionamos, hermano, puede afectar mucho a otras personas. Hay gente que se ensañan aún con otros hermanos y uno puede ser instrumento del diablo para eso. Entonces, si uno desea buena obra, no ser ni pendenciero ni dejar que la ira lo domine a uno. Uno tiene que tomar las cosas con mucha calma. Por el contrario, el siguiente requisito que vemos en la Biblia dice que es amante de lo bueno. Esto me llama la atención, deseando asociarse por sí mismo con hombres de verdad, honestidad e integridad. Amante de lo bueno, ama lo positivo, ama lo que es justo, ama lo honesto. Queremos involucrarnos con otros hermanos, con otras iglesias, con otros pastores que quieren hacer lo correcto, que quieren servir a Dios, que quieren hacer la obra de Dios. Queremos tener compañerismo con ellos, queremos ayudarles, queremos trabajar juntos, como lo hemos estado haciendo aquí, no, porque caminamos en esa dirección. Y cada pastor, cada obra, cada iglesia local, estamos caminando y estamos viendo diferentes ministerios y queremos involucrarnos en aquellas cosas positivas que se hacen, ¿qué? Para la obra del Señor. Es interesante de que un pastor sea una persona que ame las cosas positivas. Aún en lo secular, siempre he dicho a los hermanos aquí que si hay una obra buena que el gobierno está haciendo y podemos nosotros ayudar, podemos participar en la comunidad, ¿verdad? Que también de esa manera lo hagamos. El siguiente requisito que vemos dice un santo. ¿Qué significa la palabra santo en la Biblia? Cuando vemos esta palabra de ser santo, lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? En la traducción literal es una persona apartada para el Señor. La Biblia habla mucho aquí de bendecir a los santos, de hablar a los santos, y el contexto de esto significa no es que usted sea apellido santo, ¿eh? No hay ningún santo aquí, sino que realmente sea una persona que es apartada para el Señor. Y esto nos llama a nosotros mismos, hermanos, a mirar nuestra identidad y a preguntarnos, ¿realmente soy apartado para Dios? Realmente me he convertido a Cristo y soy una persona que Dios ha estado usando y soy apartado para Él. Alguien que sea un devoto, porque si usted es apartado para el Señor, hermano, eso crea devoción. En la religión popular, la tradicional, uno dice que sí, yo soy devoto a San tal nombre, tantos santos que tienen, ¿verdad? Yo soy devoto a este santo, al otro santo. ¿Cuántos son devotos a Jesucristo? Somos devotos de Jesucristo. Él es nuestro santo. A Él adoramos, a Él le glorificamos. Entonces, un santo es alguien apartado para Dios, hermano, que mantiene esa devoción para con el Señor. Estoy en contacto con Él por la oración, estoy leyendo su palabra, me estoy involucrando en la obra del Señor. Quiero vivir para Él, trato de corregir mi vida para andar de acuerdo a su voluntad, y esto es muy importante. Otro requisito personal que vemos es alguien que es dueño de sí mismo, que no está fuera de control, sino bajo el control del Espíritu Santo. Alguien que puede controlarse, alguien que tiene ese dominio propio, ¿ven? Que puede mirar todos estos requisitos aquí, y a mí a veces yo reviso esa lista bastante,
Y yo sé si, bueno, si mi problema es que soy muy dado al vino, ¿qué tengo que hacer? Hay que dejarlo. Hermano, si yo sé que en mi carácter soy un pendenciero, que yo soy el que provoco la pelea, ¿qué hay que hacer? Porque a veces, hermano, el ser pendenciero provocamos divisiones, desanimamos a otros. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Si alguien causa divisiones una y otra vez y no atiende el llamado, ¿qué hay que hacer? Él no puede ser miembro de la iglesia, no, no puede ser parte, dice la Biblia, básicamente se convierte en enemigo. Entonces, si esta es mi debilidad, pedirle a Dios que nos ayude. ¿Ah? Pedirle al Señor que nos ayude. A los jóvenes solteros, hermano, les cae bien pensar bastante en cuanto al matrimonio. Dice la Biblia que marido de una sola mujer. Si desean obispado, buena obra desea, pero Dios quiere que ustedes hagan las cosas bien. Entonces, cuando miramos todos estos requisitos, todas estas cualidades que Dios espera de nosotros, entonces lo vemos desde ese punto de vista. Estas serían las relaciones o las cualidades personales que yo como persona tengo que tener, y vuelvo, lo repito rapidito ahí para ir avanzando. Irreprensible, ¿verdad? Que no se le puede reprender ni hacer crítica en las áreas morales. Alguien que es sobrio, que tiene cordura, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, un hombre paciente, no un neófito, no un hombre soberbio, no alguien lleno de ira, sino más bien alguien amante de lo bueno, santo y dueño de sí mismo. Bueno, entonces yo pregunto, ¿no quisiéramos nosotros llegar a ese punto? Comentarios, se nos va el tiempo. Tengo 2 horas, ¿verdad? Ok. Se nos va el tiempo. ¿Qué piensan de esta primera parte? Son los requisitos, o aquí las cualidades que Dios tiene para con nosotros. ¿A quién le gustaría un pastor que es amante del dinero? Usted lo ve que está trabajando porque hay plata. Y cuando no hay, no va. Un misionero como nosotros, hermano, el hermano está ahí porque las cosas pueden cambiar. ¿Eh? Sabe que muchos misioneros, hermanos, que trabajaban y trabajan, bueno, en el área de El Salvador, Nicaragua, Honduras, esos países donde ha habido guerras fuertes. Hubieron tiempos, hermanos, que como en Nicaragua, todos los misioneros tuvieron que salir de ahí. Y algunos que quedaron viviendo por un ratito les quitaron casas, algunos le han quitado carros, otra gente les quitaron todo lo que tenían en sus cuentas bancarias. Y de la noche a la mañana, ¿qué? Quedaron sin nada. Piensen los misioneros que están en Ucrania. Pero de hecho yo voy a visitar uno en noviembre. Bueno, en Ucrania no es fácil. Está la guerra todos los días muriendo gente ahí. Misioneros que están sobreviviendo, iglesias que están sobreviviendo, pastores sin nada quizás ahora, porque la vida ¿qué? Les cambió. Los más viejos aquí recordarán el tiempo en Panamá cuando hubo la dictadura de Noriega. No había dinero en el país, no había qué comprar en los lugares. Yo recuerdo que el papel, el billete se acabó en el país, no circulaba y a uno le pagaban con unos bonos. Hermano, ¿usted se recuerda de eso? Yo compré con esos bonos un papelito que decía usted tiene derecho a tanto, porque no había dinero. Pero aún así las iglesias estaban ahí. Había gente sirviendo al Señor. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros, hermano, a ver esto como un perfil. Esto es lo que Dios quiere para mí. Y quizás ustedes me dirán, hermanos, que nosotros no cumplimos con muchas de esas cosas. Bueno, vamos a arreglarlas. Vamos a ponernos a cuenta con Dios para llegar a ese nivel de ser, ¿qué? De testimonio. Bueno, porque todos en alguna medida vamos a tener debilidades en algunas áreas. Es donde podemos pedir a Dios que nos dé fortaleza. El punto número 2 son las cualidades interpersonales, o sea, entre personas. Ahora, ¿cómo nos llevamos con los demás? Esto tiene que ver bastante, porque en la medida que usted quiere servir a Dios, hermano, usted se convierte en una persona pública. Usted comienza a tratar con otras personas. Es como cuando uno es maestro en las escuelas, hemos dicho que uno de los trabajos más difíciles, ¿cuál es? Es tratar con seres humanos. Más fácil arreglar una computadora, meterse a ser constructor,
a ser un buen mecánico, pero tratar con personas bien delicado. ¿Verdad? Entonces Dios también tiene un perfil para los obreros que quieren servir. La primera cosa, dice que vemos en la lista de textos que hemos leído, es que debe ser decoroso. ¿Qué significa esto del decoro? ¿Qué piensa? Porque leemos estas palabras, ahí les puse un comentario, una persona que debería ser honrosa y respetada. Deberíamos analizar nuestra apariencia, motivos y forma de hablar según los otros que lo ven. ¿Cómo sería si Joel dice, yo quiero ser misionero allá a Chucará? ¿Verdad? Esa soy yo. Y el hombre llega allá con el corte ahí, con doble tono, 3 rayas por aquí, una estrella por un lado, llega con un arete. De pronto le respetarán como el cielo. ¿Verdad que no? Una vez había un joven que me dice que, ay, pastor, ore por mí, que yo no consigo trabajo. Pero sabe que él siempre tenía su pelo bien largo y yo le molestaba, andaba vestido como un maleante. Y él dice, yo he ido, metí solicitudes por diferentes lugares. Digo, mientras te vean vestido así, nunca te van a dar trabajo. Yo mismo le acompañé, digo, hazte un buen corte de cabello, plancha una camisa que se vea decente. Tenía esos pantalones anchos que yo creo que eran como no sé de quién, llenos de cadenas, parecía eso, loco. Yo le dije, cambia la apariencia y efectivamente, como 2 semanas después, él me llamó contento y se conseguí trabajo. Digo, porque vieron que a otra persona. Ahora imagínense uno como pastor. La apariencia y qué debo tener ante la otra persona. ¿Cómo me ven a mí? ¿Cómo le ven a usted? La gente puede identificar en nosotros, yo estoy viendo al siervo de Dios. Yo puedo aconsejar, acercarme a él y verlo con ese respeto. De igual manera, la forma que nosotros hablamos, los motivos que tenemos, esto involucra, hermano, el decoro. Que la gente vea en la figura de nosotros automáticamente que él es un siervo. Hay gente que mientras hablamos con ellos, nos preguntan, ¿usted es pastor? ¿Por qué? Porque ven algo diferente en nosotros. ¿Verdad? Entonces eso es bonito y es algo que uno debe cultivar, que cuando la gente nos ve y conversamos con ellos, automáticamente, él es un siervo de Dios. Él es un siervo de Dios. Hospedador, este es uno de los requisitos que, ¿verdad? Uno de los requisitos bien duros para mucha gente, hermano, pero algo que sí muestra el amor del Señor. ¿Alguien me quiere dar algunos ejemplos de ser hospedador? Buenos o malos, funciona. Sabe que los pastores a largo plazo nos volvemos hasta hoteleros, ¿verdad? Hermano Blanco. Nos tenemos que afinar hasta en la cocina. Porque una familia normal no lo hace, ¿no? ¿Y sabe cómo ayuda eso a los que van de viaje? ¿Verdad? ¿Cómo ayuda eso a los que están ahí? Nosotros estuvimos con un pastor ahora en El Salvador que él se desligó de su trabajo toda la semana. Y aunque él no pudo hospedar en su casa porque no tenía espacio, él todos los días casi, ¿verdad?, nos fue a buscar y nos acompañó por todas las giras que hicimos. Nos enseñó el país, nos llevó a los lugares, nos llevó en todas las reuniones que yo tuve con las escuelas y nos ayudó a hablar con la gente, hermano. Y qué seguro uno se siente teniendo a alguien ahí, ¿verdad? Yo llegué de allá y llegué a la casa de un misionero. No les voy a mencionar el nombre porque no vayan a encontrar. Y qué bonito encontrar comida, ¿verdad? Y uno puede viajar, hermano, y bonito, a diferentes lugares del mundo, y usted llega a nuestras iglesias y hay un pastor que le atiende, hay un misionero que le atiende, y uno se siente como en familia. Es como hace poco estuvimos en Alaska, bien lejos por allá, ¿verdad?
Imagínense que la casa que alquilamos hasta se nos quemó. ¿Está bien, hermano? Hay gente que automáticamente, hermano, no se preocupe. Ah, se les quemaron todas las cosas, no se preocupe, vamos a ver qué hacemos. Entonces es importante, hermano, esa parte de ser un hospedador. ¿Qué es el hospedador? Hermano, aquella persona que literalmente tiene amor por los extraños, amor porque no es familia, amor por los que los visitan, cuanto más. Y utiliza el hogar, hermano, para ministrar muchas veces a cristianos y a incrédulos también. Hemos tenido la mala experiencia y a ustedes me han comentado ahí tras bastidores de pastores personas que dicen ser pastores, y uno no tiene acceso a la casa de ellos. Usted lo llega a visitar y allá lejos en el portal. Mucho peor, algunos grupos religiosos, hermanos, que tienen actividades, campamentos o retiros o conferencias y preparan una mesa con comida especial para los líderes y el resto de la congregación con otra comida de menor calidad. Por lo triste de llegar a un lugar y que usted cuente con el hospedaje de ellos y que sencillamente diga no se puede, no podemos. Entonces esto de ser hospedador y más en nuestras áreas aquí donde trabajamos, hermano, es muy importante. Y déjeme decirle con todo amor esta frase para que lo tengan en mente. Esto no es fácil. Esto tiene que ser de Dios, ¿ven? Tiene que ser de Dios porque cada familia es diferente. Nosotros como personas somos diferentes. A veces hay gente que no es que no quiere, les da pena y se sienten mal, pues se incomodan por una u otra situación. Pero en el corazón de nosotros siempre debe estar presto: yo quiero ayudar, yo quiero bendecir, yo quiero participar ahí. Y la gente va a comenzar a ver qué testimonio, porque lo importante de todo esto es que reflejemos ante la sociedad, hermanos, nosotros no somos ajenos a la necesidad ni a la situación de otros. Entonces qué bonito que nuestro hogar, nuestra casa, sirva para ministrar a otros del amor de Dios. ¿Ven? Esto es algo importante. Idóneo para enseñar. Toca a ver si nos ayuda. Si yo digo él es idóneo en la electricidad, ¿qué estoy diciendo? Que sabe. Uno sabe el oficio que está haciendo. Uno de los trabajos grandes para el obrero, para el hombre de Dios, que es enseñar la palabra, es compartir de la Biblia. Entonces nos toca a nosotros que ser una persona idónea para enseñar. Yo recalco la frase, hermano: no es pecado llegar a la iglesia sin conocer tanto de la Biblia, pero sí es pecado pasar 3, 5 años en la iglesia y no conocer tanto de la Biblia. Eso sí es malo. Entonces aprovechemos cada oportunidad para crecer en cuanto al conocimiento de la palabra, para crecer en cuanto a lo que Dios dice, y que realmente seamos una persona preparados, listos para enseñar la palabra de Dios. Como dice la Biblia, que sepa trazar bien la palabra de verdad, que tiene cualidades y desarrolla habilidades que lo hacen capaz de comunicar la palabra de Dios a otros. Le he dicho a la gente, hermano, uno cómo aprende a cantar, cantando. A uno cómo lo enseñan a comer. Dice Carmelo que no lo enseñan. Nos enseñan comiendo, nos dan algo para que vayamos mascando. Abra la boca, aquí está, y nos van dando unas papillas. Bienvenido, Moisés. Pero es algo que tenemos que tener en las cualidades, ¿verdad? Para poder ayudar a otra persona. Entonces debemos prepararnos en esto. Por eso estamos aquí estudiando, estamos capacitándonos con el deseo de ser unas personas idóneas, que conocemos qué es lo que estamos enseñando. Apacible. Una persona apacible nunca golpea físicamente a otro debido a la ira. Estamos hablando aquí de relaciones interpersonales. ¿Usted creería que es cristiano alguien que golpea a otro, hermano? Es mucho más, que quiere ser un siervo de Dios.
Ah, no es que lo agarró a puños, lo agarró a lucha y lo desanimó al hermano. ¿Qué diría, hermano? Un hermano que lo agarre a puño tempranito en la mañana y diga, no, es que yo quiero ser un siervo de Dios. No cabe, ¿verdad? Eso sería engañarse uno mismo. Eso no va conforme ¿qué? A lo que la palabra del Señor nos enseña. Uno que siempre está peleando, debatiendo, acusando y compitiendo tiene este espíritu. Los hombres contenciosos no realizan un buen ministerio. Yo más bien quisiera decir, un hombre que tenga este comportamiento no debería estar en ningún ministerio. A menos que se arrepienta, se convierta y cambie de actitud. Porque a veces hay ira, pero es lo que Dios llama de controlar, hermano Timoteo. ¿Qué piensa de un hombre que lo golpea y dice ser ministro? Exactamente, es que uno pierde la confianza en una persona. Buenos días, pibe. Bueno, aquí creo que Octavio leyó el texto en antes, verso 18. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera. Miguel, ¿qué sería esto? Es interesante cuando uno piensa en esto, buen testimonio para con los de afuera. ¿Quién serían los de afuera, Moisés? Personas del mundo. Entonces, aquí estamos hablando en la segunda parte de las cualidades entre personas, con otra gente, ya sea creyente o incrédulo. Entonces, el buen testimonio, hermano, con la sociedad es muy importante. Como mencioné antes, que la gente nos reconozca como siervos de Dios, no como otra cosa. Que seguro habrá muchos críticos, muchos acusadores, mucha gente que quiere dañar el testimonio, pero que también haber una gran cantidad en la sociedad que van a decir ellos verdaderamente que son siervos del Señor. Ellos de verdad quieren decir, y la gente no es tonta, la gente conoce y se va a guiar por este tipo de testimonio. Y qué bonito tener ese buen testimonio con los de afuera de la iglesia, teniendo el respeto de los incrédulos, aunque no estén de acuerdo con nuestro punto de vista. Mucha gente, hermano, doctrinalmente va a decir que, bueno, yo no creo, no soy parte de su iglesia, pero respeta lo que hacemos. ¿Sí? La gente reconoce que realmente somos siervos de Dios. Y esto es interesante porque cuando un ministro dice que no guarda un buen testimonio, sufrirá descrédito y estará atrapado en el lazo del diablo, así lo dice la Biblia. Y por esto son temas muy importantes. ¿Cómo nos llevamos con la sociedad? ¿Cómo nos ven en la comunidad? Parte de este testimonio, como hemos visto anteriormente, el hecho de ser hospedador, de tener una buena relación con la gente. Hermano, ¿qué pasa si yo me encierro en una burbuja? Me encierro en mi propio mundo y vivo desconectado con lo que pasa en el pueblo. Eso dará buen testimonio. Hermano, la iglesia es parte de la comunidad. Somos parte de un país. Somos parte de una región. Vivimos en algún punto. Y desde ahí debemos originar ¿qué? Ese buen testimonio a la sociedad. Un hombre justo es otro de los requisitos. La capacidad de tomar decisiones objetivas y ser honesto en las relaciones con las personas. ¿Quién quiere un pastor tramposo? Ahora, ¿hay o no hay? Hay gente que dicen llamarse, ¿verdad? Lastimosamente en algunos círculos religiosos. Yo no les llamo la iglesia. Dios nos ayude en la iglesia a tener buenos pastores. Pero en el mundo religioso se ve esto, ¿verdad? ¿Qué pasa con las ofrendas? A ver que alguien me dé un ejemplo de esto. Cuando no se actúa con justicia.
todo está justo, ¿verdad? No hay confianza. Deme un ejemplo. Bueno, Judas fue un ejemplo bueno de no ser santo, no ser justo, ¿verdad? En las acciones. En una ocasión cuando derramaron perfume costoso, ¿verdad? Sobre el cuerpo de Jesús, los pies de Jesús, que dijo, mejor hubiera sido que si lo recogemos y lo hubiéramos vendido a los pobres, ¿verdad? Para dárselo a los pobres, pero la realidad es que lo quería para ponerlo en la bolsa. Hoy día hemos visto extremos, hermano, que hermano Timoteo compartía en alguna ocasión de personas que dicen, si no diezmo se va al infierno. Se crean las frases populares, hay que sembrar para que Dios le dé. Muchas veces actuamos, hermano, en contra de la congregación. Hacemos un negocio y eso ya nos mete en otro problema, porque ya seríamos también que avaros, amantes de ganancias deshonestas. Pero qué bueno, hermano, que la gente conozca y piense en esto. Que el cristiano, que el pastor, que el siervo sea una persona justa en todos sus tratos, en todos sus negocios. Yo siempre he dicho que el día que encontremos un buen mecánico justo, como hermano Andrés, hermano, se va a hacer rico. Que la mayoría le llevamos las piezas nuevas y nos limpia las viejas y nos las pone. Cuando haya un médico que practique la justicia. Hoy en día, ¿tenemos duda o no sobre los médicos en el país? ¿Ah? Uno va por una cosa y vaya a la clínica, ya lo atendemos mejor, que ya nos cobran mejor también. Y le hacen examen y dicen, no, todo está bien, pero debería hacerse otros más, ¿verdad? O entramos por una enfermedad y salimos por otra. Y así en las diferentes profesiones que hay. Pero gloria a Dios cuando hay alguien justo, ¿ves? Que usted confía en esa persona, uno quiere regresar. A tal punto que nosotros utilizamos la palabra, yo tengo un mecánico de cabecera, tengo un médico de cabecera, porque ya confío en esa persona, que por lo menos no me va a robar, o va a actuar de la manera justa. Ahora imagínese que usted sea un líder, un pastor, un hijo del Señor, y usted dé testimonio de esto, y usted inicia un negocio, y la gente dice, no vaya allá, porque allá le hacen trampa. No vaya allá, porque ellos no hacen bien el asunto. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, a hacer las cosas de la manera justa, para tratar que de esa forma a nuestro prójimo. Eso va a dar mucha confianza en nosotros. Entonces, en este segundo bloque de requisitos que vemos en la Biblia, es interesante ver que las cualidades interpersonales. Vamos a la Biblia, rapidito, a leer otros pasajes aquí. En Tito 1, 5 al 9, nada más para recordar, ahí están la base de lo que estamos leyendo. Y el apóstol Pablo escribe aquí en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, hablando de los requisitos para los ancianos y obispos, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses ¿qué? Lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Al que fuere, ¿qué significa ser irreprensible? ¿Alguien recuerda? Que no tenga nada malo que decir de él. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que es lo que hemos visto, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es algo importante también en la relación personal. Yo tengo que predicar la palabra tal y como la hemos recibido. Yo no quiero cambiar doctrina, no quiero cambiar nada, quiero predicar lo que Dios dice en su palabra, de transmitir un mensaje santo. Y la razón de todos estos requisitos que hemos hablado aquí,
vemos el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia lo que no conviene. Esto pasó, hermano, tiempo atrás, cuando Pablo escribió esta carta a Tito. Yo pregunto, ¿este cuadro que vemos aquí se repite en el día de hoy o no? ¿Verdad? Denos unos ejemplos, hermano. Sí se repite. ¿Cómo se repite, Julio? Eso se refiere a lo que está escrito actualmente. Sí, tenemos habladores de vanidades tomando la religión como excusa. ¿Qué dice Aureliano? Pero también que mencionó Romano, las personas teniendo la oportunidad de la verdad, hay porque a veces también la doctrina de los refieren a las personas ahí donde creen en Milano. Estaba escuchando una persona respondieron y decía que es pentecostal y evangélico. Y el señor estaba quejando porque en su iglesia le exigían que viviera bien, y el que no amaba lo ponían en disciplina. Pero por eso es que no se iba a ver. Y era algo que yo tenía en la familia, uno conoce y debe tener una palabra, sabe que uno. Correcto. Habladores de vanidad, hermano. Hoy en día hay predicadores en los grupos religiosos, lastimosamente, que hasta ya ni usan la Biblia, ¿no? Y hablan cualquier cuento, cualquier historia, y bueno, a la gente le gusta escuchar esto. Dice que son engañadores. Hoy con la gran filosofía del Evangelio de la Prosperidad, ¿cuánta gente no se ha ido por esta ruta, no? Bueno, si usted no tiene plata, no es buen creyente. Si usted las cosas le va mal en la finanza, usted, ¿qué va? Usted está en pecado, algo está mal con Dios, y esto no es cierto, hermano. Esto no es cierto. Engañan en cuanto a la salvación, ¿ah? Y esto de engañar en cuanto a la salvación, hermano, es lo que dicen aquí, porque trastornan a la gente por ganancia deshonesta. Al final lo que buscan es dinero. Presionan a las personas para hacerle gastar básicamente y dar lo poquito que tienen para beneficio que es, no de la obra de Dios como muchos dicen, sino para sus propios intereses. Entonces, este cuadro está ahí. Entonces, ¿cuál es la razón? Dice, ¿por qué hay que tener un buen testimonio? ¿Por qué ser un modelo? ¿Por qué ser un ejemplo como predicadores hoy en día? ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Porque dice la Biblia que a estos es preciso taparles la boca. Pero ¿cómo vamos a taparles la boca? No peleando con ellos, no haciendo una batalla, sino viviendo para Dios, haciendo las cosas correctas. Hermano, podemos tener 20, 30 grupos religiosos a nuestro alrededor que no estén haciendo las cosas bien. Pero qué bueno tener un obrero nuestro, un líder de la palabra de Dios, un buen pastor ahí, una buena iglesia, hermano, que pueda dar testimonio de cómo se hacen las cosas de la manera que Dios quiere, de la manera correcta. ¿Ven? Podemos estar en medio de un pueblo muy religioso, hermano, porque si habemos 2 o 3 ahí congregados y ponemos una iglesia que realmente sigue estos principios de la palabra de Dios, eso va a taparle la boca mucho, ¿ah? Porque la gente va a ver algo diferente. Y esto es lo que sucede, hermano, lo que está sucediendo. El versículo 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndeles duramente para que sean, ¿qué? Sanos en la fe. Entonces es interesante que debemos reprenderles, debemos hablarles con la verdad, mostrarles el camino correcto. Y dice aquí, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, sino que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Estos religiosos, hermano, están así. A veces hay gente que me pregunta, hermano Cristóbal, pero ¿cómo esa gente si conocen la Biblia así también como nosotros, por qué actúan de esa manera? No conocen la Biblia, hermano. Tienen una mente dañada. Y cuando se tiene una mente dañada, es como el que le gusta el licor, ¿qué va a decir? A Jesús tomó vino, ¿no?
Y el que quiera pecar en cualquier cosa va a tomar como excusa algunos pasajes, algunas cosas y va a dar una mala interpretación porque su mente está ya corrompida, hermano. Profesan conocer a Dios, dice, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Entonces, nosotros no queremos llegar a ese punto. Al contrario, ya dije, en el perfil que Dios da para nosotros, si hay algo que corregir, si hay algo que enderezar, si alguno anhela obispado, ¿qué? Buena obra desea, pero, ¿qué está el pero de Cristóbal? Pero hay que arreglar estas cosas. Es como el deportista. Ay, hermano, a mí me gustaría algún día llegar a ser un competidor en las Olimpiadas, pero primero que hay que hacer, hay que entrenar, hay que tener disciplina. Ahí en la academia de policía entran bastantes muchachos. Yo quiero ser policía, ¿eh? Y a la semana yo no quiero nada. Porque ven el precio a pagar. Entonces, lo mismo en la obra de Dios, hermano. Si anhelamos obispado, dice que es buena obra, que sea. El tercer punto, hermano, ya para ir aterrizando con esto, es las cualidades de la familia. Y aquí donde da un buen ejemplo, como familia. Y aquí voy a pedir que me ayuden porque hay varias interpretaciones a esto. Pero vamos a ver el plano de la Biblia. ¿Qué dice Dios? Entre las cualidades familiares, el primer requisito, marido de una sola mujer. Muy interesante este requisito. Muchas personas lo han interpretado como casado con una mujer a la vez, casado una sola vez. Algunos llegan también un poco más al extremo. ¿Qué pasa cuando el hombre tiene su primera esposa, pero la esposa no es el primer hombre? Todos esos datos. Hermano Dulani, con más experiencia que nosotros en la carrera, nos dé su opinión en cuanto a ese primer requisito. Bueno, la Biblia está muy clarita. No dice una mujer a la vez, dice una esposa. Creo también que si dice una esposa, que la esposa debe tener un esposo. Porque así no puede gobernar bien el hombre si ella tiene otro esposo. Más si tiene otros hijos de otro hombre. Él no tiene control de su casa. Ok, ¿alguien más? Mano, vamos a guiarnos por las canas hoy. Ok, ok. Buena opinión. Pibe. Allá por lo menos el señor que es pentecostal y él era el pastor, ¿no? Pero cada vez que dejaba a una señora cambiaba, ¿no? Se volvía la pastora, como le dicen ellos, ¿no? Y así había pasado el tiempo, había pastora por todos lados que había dejado el señor. Ha multiplicado la hora. Vamos a ver a Octavio allá. Lo mismo que los demás, dice. Es interesante porque el marco que hay que ver aquí, hay situaciones diferentes, como dije, en la sociedad. Pero Dios lo que busca es un hombre modelo. Que las demás personas, yo quiero ser como él. Yo quiero llegar a hacer esto y la familia es muy importante. Y a los jóvenes siempre les doy ese mensaje. Miren este detallito si quieren servir a Dios. Uh-huh. Vamos con el experto. Bueno, la Biblia dice que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas. Yo estaba casado con ella, hay otros hombres que yo conozco que son pastores, que antes de que fueron salvos se metieron con una mujer, otra mujer, pero ya que se salvaron, dejaron todo eso, se casaron con una mujer y ya
explicar qué es una mujer. Antes de ser casados, expresaron su mujer espiritualmente. El cambio, estamos hechos vivos en Cristo. Amén. Yo conozco, usted también conoce Sí. pastores que tenían otra mujer antes, pero se casaron una vez. Ok, otro experto por acá, toca. A Julio, dale Julio. Julio tiene la respuesta. Un caso delicado. La mayoría que Bueno, es lo delicado, como dije, hay diversas interpretaciones del asunto. Es un llamado a la santidad, llamado a hacer las cosas bien. Yo coincido con los hermanos, el Evangelio para nosotros en Panamá es relativamente nuevo en comparación a otras culturas. Estados Unidos tiene más de 500 años de tener iglesias bautistas fuertes allá. En Panamá, la primera iglesia bautista no independiente llegó aquí en 1892. Y la iglesia con una sana doctrina entre los bautistas fuertemente no llegó hace mucho tiempo. Y la mayoría de las personas han crecido en diferentes ambientes, en diferentes cosas, y uno puede decir por ignorancia, ¿verdad? Se vive de acuerdo a la cultura. Pero algo que vemos aquí debe ser esto: la nueva generación ya no va a tener excusa. Y aún los que pertenecemos a esa generación pasada, hermano, aquí hay algo que hacer. Como dije, con todos los otros requisitos. Si hay cosas en las cuales yo no estoy calificando por X y razón, repare eso. Bueno, porque la idea es que yo sea un testimonio, un modelo ante la sociedad. Y lo mismo que yo voy a decir, yo soy un buen predicador, porque a usted le gusta andar peleando en vez de ser pacificador, es un pendenciero. Haga cualquier otra cosa, pero no aspire a eso. Lo mismo en la relación aquí con la familia. Si un problema grande que tenemos aquí en Panamá es que la gente no le gusta casarse. Y eso es lo más barato que hay en América Latina. Hay países más donde es difícil. Aquí en Panamá
la mayoría de los documentos se los da gratis el registro público, es decidirlo y hacerlo. Y una de las razones fuertes de hacerlo es para glorificar exactamente ¿qué? A Dios. No es lo mismo ante la sociedad decir, esta es mi mujer y esta es mi esposa. Ante la ley, hermano, no es lo mismo ser el marido que ser el esposo. Hay diferencias grandes en ese asunto. Entonces, si anhela obispado, yo primero quiero poner mi casa ¿qué? En orden, ¿ya? Para poder anhelar o pensar que Dios me va a dar un ministerio. Entonces, algo que debemos tomar en cuenta. A los jóvenes, decimos en buen panameño, miren bien, piensen bien, el matrimonio es una sola vez que para siempre. Eso no tiene parada. Y es bonito cuando los años van pasando, que usted se para ante un grupo y diga lo que diga la gente, hermano, va a haber siempre muchos críticos, pero qué bonito pararse y decir, yo tengo 30, yo tengo 40 años de matrimonio. Eso pesa. Porque no es fácil. ¿Ah? Es una tarea difícil, pero qué bonito para eso. La segunda razón, hermano, es que cuando los hijos crecen ahí dentro de ese ambiente del matrimonio, hermano, usted va a tener hijos que se van a sentir apoyados, fortalecidos, y decir que, mire, ya nosotros estamos viejos y ahí están nuestros viejitos juntos todavía. Eso da ¿qué? Un buen ejemplo. Pero yo pregunto, y es lo que pasa en la sociedad nuestra, ¿con qué autoridad como padre de familia le voy a decir a mi hija o a mi hijo, cásese? Si yo no lo hago. Desde ahí se pierde la autoridad. Y por eso vemos tantos problemas aún en la moral de nuestros pueblos, hermanos, que ya los niños o las niñas de 15 años se fueron con un hombre. Y nosotros tenemos que batallar esto porque en el área indígena y campesina nuestra, aquí está toca, ¿verdad? Y uno dice así que no en los campos o en la montaña, no, aún en los pueblos, ¿no? La mayoría de la gente actúa de esa forma. Yo fui para ser testigo de un matrimonio aquí en la oficina, aquí en el pueblo, y hablaba con la abogada, la licenciada, que era la juez en el momento de hacer las cosas, y mientras conversaba con ella, ella puso en el acta que teníamos que firmar, y puso en el título matrimonio número 6. Yo recuerdo que estábamos en el mes de octubre el año pasado. Yo le pregunté a ella, yo creo que hay una equivocación. Y dice, ¿cuál? Digo, que usted puso el número 6. Dice, sí, es el sexto matrimonio en el año. Digo, ¿usted está seguro? Dice, sí, aquí están los otros 5. 6 personas nada más se ven casados durante el año. Mi cuñada, que es enfermera, en la misma semana, no sé por qué, conversando con ella, vi una lista que ella tenía, que había 82 nacimientos en ese mes. Yo digo, aquí cómo nacen los niños si la gente no se casa. ¿Ah? Y de hecho ya bueno, veo un problema social grande en el asunto. Entonces, ¿cómo se puede acabar esto? Si queremos buenas iglesias. ¿Aló, están conmigo? Si anhelamos buenas iglesias, necesitamos buenos hombres de Dios, que sean modelos, para que tengan buenas familias. Y con buenas familias vamos a levantar iglesias para honrar y glorificar a Dios. Entonces este punto de la familia es muy importante. Que uno tome conciencia, yo quiero hacer que las cosas conforme a la palabra de Dios. Que gobierne bien su casa y que tenga sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Que tenga amor y respeto de su esposa e hijo, como la confirmación de la capacidad de uno para guiar una iglesia. Bueno, la Biblia ahí habla clarito, hermano. Si usted no puede con la casa, ¿cómo va a poder con la iglesia? Si usted no tiene el respeto ni de la esposa, no tiene el respeto de los hijos, hermano, sabe que los primeros que deben mirar su ministerio son la familia. Los primeros que deben considerarle pastor son los propios hijos. Los hijos se acerquen, él es mi pastor. Él es el hombre que Dios ha puesto aquí para honrar y glorificar al Señor. Y ahí vemos una lista que les puse ahí les queda como tarea. La disciplina. Y vamos rapidito definiéndola, no vamos a tomar mucho tiempo, ya la secre me dijo que hay que dar break. Pero, ¿qué significa disciplina?
Un cristiano debe ser disciplinado. ¿Qué significa esto? Comprometido. Si le digo a un atleta, hay que tener disciplina, ¿qué tiene que hacer él todos los días? Entrenar. ¿Cuál sería la disciplina para un pastor, para un creyente? Un devocional diario, un estudio de la Biblia todos los días, sin que nadie lo mande, yo solito, yo sé que quiero crecer, yo voy a estudiar esto. Ya usted tiene aquí unas guías de trabajo, de hacer, estoy diariamente repasando esto. Visión. La palabra visión hemos descrito siempre como el arte de ver ¿qué? Lo invisible, mire hacia el futuro. Tener una visión, soñar con algo. Y en el caso ministerial, hermano, ya dije, vamos a soñar con mejores familias. Vamos a soñar con verdaderos siervos de Dios que cambien al país. Vamos a soñar con personas que van a plantar buenas iglesias. Vamos a soñar y tener visión de que puede crecer esto si nosotros realmente actuamos de la manera correcta. Y de ahí nos lleva a la palabra sabiduría. A ser sabios, a dejarnos guiar por el Señor, a actuar con cordura, ser decidido, tener ese valor, humildad, ¿ven? La disposición. Vemos cosas interesantes que el control de la ira, ya hemos hablado de eso. Y más que todo ser paciente. Ayer hablaba de un caso de un joven que él está seguro que Dios le llamó para ser pastor de una iglesia. Está preparado, está listo. Más del 90% de la iglesia aprueba que él sea el próximo pastor. Pero el pastor que está, aunque está viejito, él dice, yo no me voy del púlpito. Y eso lo tenía afligido a él. Y lo tiene afligido. Y ayer él pedía consejo, casi llorando, decía, ¿pero qué hago? Paciencia. Y él decía, no, sí, la tengo porque yo sé que Dios me llamó para ese puesto. Así que paciencia. Y el hermano no va a estar toda la vida. ¿Ah? Si no se va, Dios se lo lleva. Pero paciencia. Ya estamos seguros que es el nuevo párroco. Pero paciencia en el tiempo de Dios. Amistad. El pastor debe ser un amigo de su congregación. ¿Ves? No debe ser ajeno a la congregación, un amigo. El tacto, tiene que tener mucha diplomacia de cómo hablar las cosas en paz para compartir con la gente. El poder de inspiración. Bueno, este trabajo que estamos haciendo en El Salvador, hermano, es bien difícil. Cómo inspirar a las iglesias y a las escuelas a tener un proyecto de Dios como Él aprende con Jesús. Esto no es fácil, sentarse con alguien y en esos casos había que usar de mucha diplomacia, ¿verdad, Andrés? Yo tenía un pastor que me ponía atención cuando yo estaba hablando y el hermano, ¿por dónde va? Hay que ser diplomático. ¿Ah? Hay que presentarse como un embajador, así lo dice la Biblia. Nosotros fuimos hasta el mismo palacio, no vimos Bukele, pero allá entramos al palacio presidencial. Y es interesante que tenemos esa capacidad ejecutiva de administrar, de ejecutar las cosas, porque uno no sabe hasta dónde Dios va a ampliar el ministerio que nosotros realizamos. Bueno, ahí les quedan algunas preguntas para discusión, para llevar a cabo. Entonces cogemos unos 5 minutos de break mientras el próximo se prepara. Vamos a coger un receso pequeño, tomar agua, café y regresamos. ¿Ven? Ahí quedan las preguntas para que ustedes las desarrollen y espero que la clase de hoy, hermano, sea de mucha bendición. ¿Ven? Para entender la clase de siervo, de personas que Dios quiere que nosotros seamos.